Es el momento de invertir. Consúltenos. Banco Piano. Desde 1944 brindando soluciones financieras. Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones, con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. Comenzamos Café, Finanzas y Reflexiones hasta las 14 horas acá en Ecomedio AM 1220. Saludamos a Javier en la operación técnica, a Claudia en la producción y en el armado general, a toda la mesa que hoy va a estar compartiendo el programa con nosotros hasta las 14 algunos, hasta las 13 otros, hasta las 13:30 otros, pero lo que sí es inamovible es la editorial con la que abrimos todos los programas en boca de Eduardo Corrado. Buenas tardes, queridos oyentes, y empezamos el programa siempre con alguna reflexión y a veces nos remitimos a la historia, ¿no? Tenemos que trazar un poco el panorama internacional en el cual se mueve Argentina en estos momentos, y para eso a veces es bueno algún dato propio de lo que pasó hace unos cuantos años atrás o medio siglo atrás, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuando hacemos negocios, con quién los hacemos y por qué los hacemos. Y por qué Europa se mueve de la forma que se mueve en este momento. Donde Merkel y el reciente presidente de Francia, Macron, han dicho que van a fundar una nueva Unión Europea. Ese es por un lado, es un punto. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el papel preponderante de Rusia. Y le recordamos, solamente le recordamos, y eso pueden recurrirlo en los libros de historia, que Rusia en el momento que se forma la OEA vota contra la Argentina. ¿Quién lo defiende? México, que hoy es la frontera principal que tiene Estados Unidos al sur. Por otro lado, tenemos que recordar el papel preponderante de Brasil en el tema del Mercosur y su alta influencia por territorio, la gran cantidad de habitantes que tiene, que casi quintuplica los de Argentina, y por otro lado la gran producción que tiene Brasil, a pesar de que tiene una economía estancada. Son puntitos que en el análisis final del tema político, económico, financiero y social que pueda tener el mundo, tenemos que tener en cuenta. Estas cositas que yo le estoy diciendo lo pueden encontrar en los libros de historia, lo pueden encontrar en las últimas publicaciones de algunos autores conocidos como Joffre, seguramente encuentran todo el desarrollo y el tema de cómo se desarrolló Argentina desde 1916 hasta la fecha. Buscando los autores lo van a conseguir. Recordando que la base del crecimiento de la economía es la educación y la cultura. Le ponemos puntos suspensivos y dejamos que las reflexiones la hagan los propios oyentes. Bueno, después de la editorial de Eduardo Corrado, vamos a contarles un poco a la gente que si quiere comunicarse con nosotros, pueden llamar al 4325 1220. 1220 es 1220 como el dial de AM 1220, 1220 Ecomedios Radio, que nos aloja hasta las 14. Digo nos aloja porque en la mesa está el especialista en Derecho Ricardo Malano, el
que más sabe de economía de la Universidad del SEMA, el director de la maestría en finanzas, José Pablo de Pena, además, participante del mundo bitcoinero. Así es, el especialista en Bitcoin. Él la vio, él estaba parado en la punta del barco y vio la tierra y nosotros no. Y tenemos un invitado de lujo, según Claudia, de lujo. Tengo un montón de palabras para presentarlo, pero básicamente es Fernando Lorenzo, que trabaja en la Cancillería Argentina y es coordinador general del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina. Así que bienvenido a Café, Finanzas y Reflexiones. A todos les damos la bienvenida y por supuesto tenemos que meternos en el fondo del programa, que es la parte financiera. Esta está relacionada, por supuesto, con todo lo que son las relaciones internacionales y con el derecho, ¿no? Ayer hubo una medida del Banco Central que subió un poco la tasa de interés, la subió un poquito. También está el tema de las LEVAC. La gente generalmente te pregunta en los bares y en la calle, ¿qué hacemos? ¿Coloco a plazo fijo? ¿Coloco en LEVAC? Y nosotros le dijimos, bueno, salgan del plazo fijo porque está, en realidad la tasa de interés del plazo fijo está por debajo de la tasa del LEVAC. Así es, Eduardo. Sí, es cierto eso. De todas maneras, la que renovó ayer fue las tasas, ya lo venía anticipando, el mercado secundario se venía anticipando y también con la tasa de pases pasivos que había subido la semana pasada. Y esto en consecuencia de lo que fue el anuncio de la inflación del mes de abril. En el mes de abril se anunció 2.6% mensual, esto frente al 2.4% que había sucedido en el mes de marzo. Y eso de alguna forma motivó que se mantuviesen las tasas, o sea, se mantuviesen los valores en niveles altos, de manera tal de poder absorber la cantidad de dinero que eventualmente está sobrando en el mercado y está presionando sobre los precios. Aún a pesar de eso, se dejaron 42.000 millones de pesos dentro del mercado, o sea que había un vencimiento por 450.000 millones de pesos. Imagínate la cantidad de dinero que a vos te parece mucho, Martín, 1 millón de pesos. ¿No? No, sí. Multiplicarlo por 450.000. Eso es lo que vencía ayer, la mitad de la base monetaria. Bueno, las LEVAC y la base monetaria más o menos tienen el mismo monto. Número. Exacto. Lo que está haciendo el Banco Central es aspirando los fondos para que no se vayan a inflación. ¿Cuál es la gran apuesta o a qué está dirigiendo sus esfuerzos? A que tarde o temprano esa falta de dinero, o sea, vos fijate que si sumás los dos, LEVAC, pases y la base monetaria, te daría 1.6 trillones más o menos, ¿sí? Mientras que la base ahora está en 800.000, significaría que si se volcase toda esa cantidad de dinero al mercado, los precios subirían en principio, estamos suponiendo de manera muy simple, un 100%. Lo que está a 20 se iría a 40 y así sucesivamente. Pero no se resuelve el problema de fondo, que es el déficit fiscal. Es decir, que no lo financies con emisión monetaria y que lo financies en el exterior termina siendo algo similar, porque los dólares entran y el Banco Central tiene que emitir para poder comprar esos dólares. O sea que la cantidad de vencimientos que había ayer en términos de LEVAC era muy significativa, y lo que hizo fue poner un valor de tasa que justificase poder renovar todo eso. ¿Viste cuando renovás el saldo de la tarjeta? ¿Viste cuando pagás el mínimo? Bueno, algo de eso fue, ¿sí? No está muy bueno eso. No está muy bueno porque fíjate que ya venimos con tasas altas y con dólar planchado, lo cual está dando un nivel de rendimientos en dólares que es muy significativo, es muy alto. Sí, tarde o temprano esta política monetaria que está llevando adelante el Banco Central tiene que ser coordinada con una política fiscal acorde, porque lo que termina pasando es que el sector público desplaza al sector privado, el consumo público desplaza al sector privado vía impuestos y vía tasa de interés. Y en segundo lugar, a lo que apuesta el Banco Central, me da la impresión, no es que lo haya explicitado, pero es algo lógico desde el punto de vista macroeconómico, es a una demanda de saldo, un incremento de la demanda de saldos reales. ¿Cuándo podría llegar a pasar esto? Cuando baje la inflación. Pues vos fíjate que la inflación termina siendo como el calor, es decir, tener billetes en efectivo es como tener un helado cuando hace calor. Entonces se te derrite, exactamente, se derrite el poder adquisitivo, esa sería la analogía. Entonces la gente, en lugar de querer tener pesos, no tiene pesos, porque si te derrite, lo tratás de sacártelo de encima muy rápido. Con lo cual, ¿qué ha estado haciendo el Banco Central hasta este momento, al menos desde mi punto de vista? Subsidiar, de alguna forma, darle algún tipo de subsidio, darle algún tipo de incentivo a la gente para que tenga pesos. ¿A través de qué? De la tasa. Exacto. ¿Bien? Está costando bastante eso. Imagínate que cuesta entre 16 y 18 mil millones de pesos por mes darle ese subsidio para que se mantenga la demanda de saldos reales en pesos alta.
La apuesta que está haciendo es que si eventualmente baja la inflación, la demanda de saldos reales se recuperaría, y si eventualmente empieza a haber señales de crecimiento, la demanda de saldos reales se recuperaría y permitiría absorber ese excedente monetario que viene motivado, entre otras cosas, por el déficit fiscal. La variable que hay que ver, la que de alguna forma hay que mirar para tener una idea de qué es lo que puede llegar a pasar con el tipo de cambio, la tasa, etcétera, es con el tipo real de cambio. Y el tipo real de cambio es el tipo nominal, de manera muy muy simple, dividido el índice de precios. Vos fíjate que si los precios subieron 40% y el dólar subió un 20%, el tipo real de cambio se apreció. Es lo mismo que cuando te pasa con tu sueldo nominal y el índice de precios, ¿no? Entonces está apreciado. ¿Por qué está apreciado? Por la cantidad de dólares que han entrado en el mercado en el último año, en los últimos 14 o 15 meses, virtud, entre otras cosas, también, no sé si virtud, pero en consecuencia del endeudamiento que tomó. El año pasado fueron algo así como 50.000 millones, y eso sin contar la deuda del Banco Central. Entonces, mientras haya abundancia de dólares, va a haber tipo real de cambio bajo. Y mientras haya tipo real de cambio bajo, el tipo nominal de cambio va a seguir razonablemente la inflación. Y si la inflación tiende a bajar, el tipo nominal de cambio también debería tender a estar estable. Pero vos fíjate que cuando llega con un instrumento sofisticado como la LEVAC, llega a que un verdulero, un carnicero o un taxista esté interesado en invertir en LEVAC, ¿en qué terminan siendo? Encaje remunerado, porque es un plazo fijo que en lugar de hacerlo en un banco, lo hace en el Banco Central y tiene un encaje del 100%. O sea que en definitiva te están pagando para que inmovilices el dinero, te están dando un premio para que no te lo gastes. O yo lo veo desde otro punto de vista, un subsidio. Entonces, así como podés subsidiar la demanda de algún producto dándole dinero a la gente para que lo gaste, en este caso estás subsidiando la demanda de saldos reales. La gran apuesta es al crecimiento y a la baja de la inflación, que termine absorbiendo ese exceso de dinero que hay en este momento en el mercado. Las expectativas dan una inflación para este año del 20-21%, bien, mientras que el Banco Central se mantiene firme en su meta del 12-17%, no lo ha cambiado. Tiene confianza que eventualmente pueda llegar, se espera quizás en junio hay un incremento de la demanda de pesos también, eso tendería a presionar sobre el dólar de alguna manera, no para que suba, sino para que baje, exactamente, porque bueno, junio es un mes en los cuales se pagan medios aguinaldos, es decir, se incrementa la cantidad de dinero que uno tiene que utilizar. Y después eventualmente podría llegar a limpiarse algunos efectos que venían arrastrados desde la anterior administración. Pero no se debe perder el foco de que al final del día es como lo dijo un economista bastante prestigioso, bien, de bastante llegada, es como tener prendido la calefacción y el aire acondicionado al mismo tiempo para estar empatado, ¿sí? O sea, es una situación de desequilibrio en un mercado que te provoca desequilibrios en el otro. Ajá, ahí tenés un buen tema, ¿no? Ese buen tema seguramente Fernando Lorenzo, representante REPS, de la Coordinación General del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, tendrá una clara visión de lo que pasa en el mundo internacional de los negocios. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. La verdad que para el Consejo Consultivo de la Cancillería Argentina es una buena oportunidad para dar conocimiento de lo que hacemos. Y por supuesto que bueno, en el Consejo Consultivo tratamos 27 temáticas diferentes, entre las cuales está, por supuesto, un análisis también de lo que pasa en el mundo, ¿no? Para tratar de entender la realidad internacional, política y económica también. Aquí, bueno, apenas es un experto, ¿no? Y yo coincido con el análisis, si bien no soy un especialista en finanzas. En el mundo se está dando algo bastante complejo, ¿no? Que es una nueva estructuración del sistema internacional. Y esto agravado, diría yo, por los grandes acontecimientos que se van acelerando en el tiempo y que impactan en las economías y en la política a nivel regional e internacional. En las últimas décadas vivimos esto muy aceleradamente. Recordemos que los cambios en el sistema internacional eran muy distanciados. ¿Se acuerda, doctor, uno de otro? Usted que es especialista internacional también. Nosotros pasamos, ¿no? Por el comentario que hizo, entiendo que usted entiende la realidad internacional. Sí, un poco basándome en la historia. En la historia. Bueno, y haciendo historia, podemos ver también que la reestructuración del sistema internacional se da cada vez más dinámicamente y más, como una vorágine, ¿no? Actualmente. La primera estructuración moderna del sistema internacional se dio, usted recuerda, en 1648, ¿no? Uh-huh. En el sistema de Westfalia, cuando termina la Guerra de los 30 años, ahí nace el Estado-Nación.
¿no? Hay una organización del sistema internacional, la primera ordenada quizás, ¿no? Con un equilibrio del poder. Un siglo después, prácticamente, más de un siglo y medio después, diríamos después de las guerras napoleónicas, se reordena el sistema internacional. Un siglo y medio tardó, ¿no? De 1648 a 1815, y empieza una suerte de gobernanza mundial con el Congreso de Viena y el sistema de control por congresos, ¿no? Para reestructurar el sistema internacional tuvo que devenir una nueva crisis internacional que fue la Primera Guerra Mundial. Termina la primera, ¿no es cierto? En el medio, en el 48, Francia sufre una grave crisis, que es la de 1848, que se terminan comiendo los ratones y la suela de los zapatos. Exactamente, pero antes, en 1815, está el Congreso de Viena, que es el primer sistema de gobernanza mundial con el sistema de control por congresos, en el Congreso de Viena. Un siglo después termina la Primera Guerra Mundial y se implementa lo que es el primer sistema organizado de gobernanza mundial también, que es la Liga de las Naciones, lo que es el primer antecedente de las Naciones Unidas. 30 años después se van acelerando los tiempos, termina la Segunda Guerra Mundial y está el ordenamiento dual de San Francisco y Bretton Woods, en donde se ordena políticamente el mundo a través de la ONU y a través de la economía con el FMI y el Banco Mundial, ¿no? Entonces, se van acelerando los tiempos de reorganización del sistema internacional. Y lo que ha ocurrido en estas últimas décadas ha sido que esta aceleración es muy contundente y con grandes impactos en el sistema internacional. En 1989 cae el muro de Berlín y se reordena el poder mundial, ¿no? Se hace bipolar, ¿eh? Luego deviene, la bipolaridad se transforma en una unipolaridad con el dominio mundial de Estados Unidos a partir de 1989. Y lo que pasó contundentemente desde el comienzo de este siglo fue que a ese derrumbe político del muro de Berlín continuó el derrumbe de las Torres Gemelas en 2001, con un fuerte impacto en ese que era el poder mundial. Y luego el derrumbe, usted recuerda, también da pena, el derrumbe en 2008 de Wall Street, digamos, ¿no? Lehman Brothers. El Lehman Brothers, sí, etcétera. Entonces, las crisis, digamos que las crisis se van acelerando en la continuidad del tiempo y hay una reestructuración del sistema internacional que tiene que adaptarse a esto. Y la complejidad es aún mayor si uno entiende que en el sistema internacional actual hay algunas cosas que están cambiando fuertemente, ¿no? Una es, si usted me permite, yo diría el término de la disociación de las políticas internas con las políticas internacionales o de la política interna con la política exterior de un país. Antes, digamos, imperaba lo que los realistas sostienen para aquellos expertos en relaciones internacionales que nos están escuchando, en donde había una disociación marcada entre la política interna y la externa, recuerda, la teoría realista de las relaciones internacionales. A esto se oponía la teoría idealista que decía, no, en realidad hay una concatenación, lo que un país hace interiormente impacta en su política exterior y en definitiva en la política internacional. Bueno, hoy vemos que lo que un país hace en temas de derechos humanos, en temas de fortalecimiento o no de su democracia, en temas de sostenimiento del sistema electoral en general, y en toda política interna impacta de manera directa en la política exterior que ese país puede llevar adelante. Entonces, lo que un país hace en política interna impacta en política internacional. Y aquí da pena podrá confirmar que, por ejemplo, para pedir algún crédito en el Banco Mundial o incluso para hacer alguna gestión en el FMI, hay un análisis de lo que es el sistema democrático de ese país. Los inversionistas, tanto en créditos indirectos como en inversiones directas, se fijan cuál es el cumplimiento de las normas, cuál es la dinámica de la norma, si va cambiando, si cambia en relación a los intereses coyunturales o hay cambios positivos de las normas, es decir, cuál es la estructura y el respeto del orden interno. Y principalmente en el Banco Mundial se hace un análisis democrático, es decir, hay alternancia, hay posibilidades de presentar alternativas al gobierno actual, hay un análisis de la política interna para ver si puede accederse a una gestión en los organismos de crédito internacionales. Es decir, el mundo está, entiendo yo, acelerándose en los acontecimientos que hacen al reordenamiento del sistema internacional, y la política interior de los estados impacta fuertemente en la gestión de su política exterior. Esto sumado a otros temas que, si usted me permite, posteriormente podemos también después los vamos a ir tratando. ¿Tenemos alguna novedad de esas que a usted le gusta?
Yo te puedo dar la novedad deportiva que ¿Qué le veo pasa? que estás ignorando. No, que no, River no le me robó hagas- el partido a Boca el otro día. Y sí, tuvimos que hacer algunas maniobras para poder ganar. No, dos. Lo estresa uno. Y lo estresa, sí, Uno lo termina. estresamos a los de Boca. Es Lo que, 3-1. lo que yo quería hacer. A 3-1. Sonaste, Martín, hoy. Qué humor, qué humor. 4-1, si me permite. 4-1. 4-1, puede ser. Porque vos estabas en la cancha. No, perdón. No, yo digo, acá la mesa se reparte entre 3 de River y 1 de Boca. Claro. Ah, bueno, entonces me sumo 4-1 entonces. No, pero Bueno. en este caso hablábamos del resultado, Ah, es 3-1. Ah, o sea, hay 4 integrantes que alguna vez fueron en el ascenso y uno que no. Sí, jugaban. Fue para darle lo que emoción yo quería a hablar ese del clásico, campeonato. no Tenemos hablamos. que levantar la recaudación. Boca siempre va a tener esa carta para jugar en estas discusiones. No, La lo verdad que que quería la, yo la tomamos a esa carta y la guardamos en la carpeta de cosas que no importan. Sí, pero duelen, no importan, pero duelen. Idea. No, a ver, ¿por qué duele? A ver. Pero mi pregunta no quiero hablar de fútbol ni de estas cosas que no me divierten. Sí, que la verdad hay sino cosas más lo que- importantes. Lo que quiero Yo saber tengo es para si usted algo después, pudieron cumplir. Primero quiero saber más tarde cómo está el Bitcoin y segundo quiero Perdón. saber si pudieron cumplir el sueño de relatar el partido porque tengo entendido que iban a ir a la cancha a relatar. Pero al final, ¿qué hizo Corrado? Me mandó un remis, me mandó a otro lado porque él quería ir solo. No fui. Ah, no lo hicieron. al No, final? yo no fui. Y estábamos nosotros, yo porque dije, bueno, si el doctor Da Pena relata el partido, te imaginás cuánto va a valer el doctor Da Pena su pase a otro lado, ¿no? Aparte va a la Sí, solapa además del iba a libro. relatar el 3 le pasa al 2, el 2 al 5, el 5 al 7. Claro, todo con numeritos. Se la pasa el de arriba. Había un relator que hacía eso. No, te digo que ahora es bastante fácil porque tenés el monitor y podés repetir lo que Claro. dice el relator de televisión. Claro. Bueno, no Sí, sí. relataron. Quería saber si No, yo había no pude podido al final cumplir. ir, surgió un compromiso, tenía ganas de ir, de hecho había recibido la invitación del doctor Corrado muy generosamente, pero no pude ir y digamos, estuve ocupado hasta después de las 2, 3 de la tarde, había que estar un poco más temprano. Bueno, muy bien. Pero vos sabés lo que es sufrir el partido, lo que es sufrir el ¿Pero partido. no pudiste en cualquier verlo o...? momento. No lo puedo ver, no es que no quise verlo, Ah, digamos. sufrís viendo Sí, el partido. Sí, porque cuando va 2-1 y de algún momento te hacen porque yo lo que sí estuve en la cancha fue cuando River perdió 4-2 y en la cancha River. El otro Y ya lo partido. sufría eso. Claro, Así que claro. hasta que no termina, ¿viste? Hasta Bueno, que si no te termina sirve- por la si duda. te sirve como hincha de River, les puedo decir que yo fui y durante todo el primer tiempo se vivió con pánico de comernos una goleada histórica. Ah. Era nadie Sí, hablaba son las con dos nadie. visiones, ¿no? ¿Viste las dos visiones? No, Uno- te lo puedo decir como hincha de River, disfrútenlo. Mm. Desde que arrancó el partido, la sensación de silencio y de pánico, de verdad, había una sensación de que era un 4-0 en el primer tiempo y vergüenza, que Boca tiene muy en la piel lo que le pasó en la Copa Libertadores, que pensábamos que llegamos a la final, y Boca, el partido decisivo con Independiente del Valle, pierden por muchos goles, inesperadamente, inexplicablemente. Entonces como que está fresco de que las locuras esas pueden pasar. Claro. Había una época en la cual a Boca no le pasaban y ahora le pasa. Entonces, pero no importa, quería saber si habían ido o no fueron. No, al Otro final no. hecho que hubo este fin de semana ¿Qué, fue qué, masticar. cuéntanos? No sé si alguno pudo ir a la feria. Lo a leí, masticar. pero la comida esa me parece tan rara, veo esas esponjas de brócoli Bueno. sulfatada, no sé, comida. esas cosas raras, ¿viste? Que Es la nueva no sé, comida. Pero sí. es la posibilidad de probar. Pero vos sabés, inclusive hay un punto más, que gran parte de que se dedican a la parte gastronómica provienen de la química. Es decir, hay gente que Claro. estudia química para después poder dedicarse a la parte gastronómica, para poder entender cómo La las comida reacciones, el molecular calor, y- las combinaciones, Sí, sí, etcétera, terminan impactando en las posibilidades de los gustos. Bueno, ¿no? más allá de José, que. es que en realidad, a lo que vos decís, hay toda una gastronomía nueva, hay que abandonar la Claro. cultura del huevo frito y la tortilla como comida central porque... ¿Por qué? ¿Pero por qué? pero lo que uno dice está José- encariñado, pero lo que vos dice vas a José esos es cierto. lugares y Vos porque quedás- sos un tipo cool, exquisito, que anda por las Claro. cañitas, por esos lugares. Ahí. A vos te dan El el plato de despacho medio también. metro con un cosito en el medio así chiquitito y vos te Eso. chocho y lo pagabas A la una fra- a la fortuna. francesa, a la francesa. No, pero lo que dice Ricardo es así. No se abandona el huevo frito y lo que dice José se mezcla con esto. Se hace el huevo frito, pero quizás antes se hacía el huevo frito y se ponía arriba de una servilleta de papel para que absorba un poquito. Ahora sale del aceite caliente y se estudió que si se le tira un gas congelado de nitrógeno, el huevo frito queda todo caramelizado por fuera y adentro caliente. Esas son las nuevas combinaciones. De hecho hay un cocinero internacional, Adrián Ferrá, creo que se llama, Sí, catalán, el catalán. que hay como 4 Sí. años de cola para
para anotarte para ir a comer en su restaurante que abre 4 o 5 meses al año, que se dedica a esto, se llama cocina molecular y hacen esto. Sí, lo he escuchado. En por la eso Feria te decía. Masticar no es para tanto, hay combinaciones ¿Fuiste vos? extrañas. Yo fui. ¿Te gustó? A mí me gusta probar cosas que después, obviamente en mi casa no voy a comer un plato, pero sí, tiene 3 valores, 60, 80 y 100 pesos. El gobierno de la ciudad colaboró fervientemente en este festival, porque aparte de hecho estaban ahí presentes. Y por esos 3 pesos vas eligiendo en restaurantes o en chefs que no tienen a la calle, pero son renombrados. Pero Entonces, una vez que comiste uno, no puedes, o sea, no son puedes chiquitos, andar son chiquitos. haciendo. Está bien, pero no puedes comer 4 platos. 4 platos. ¿No podés? Comés 4 platos. Pero Te ¿cómo voy a vas dar con la 4? explicación. Hay unos cocineros que se llaman los Petersen, que están muy de moda, que mezclan muchas cosas, todo. Vendían churros de papa. Entonces vos te comías del tamaño de un churro, Sí. pero hecho de papa. Y arriba con una salsa de reducción de hinojo con picle, con huevo de codorniz criado 3 años en el Malbec, macerado 3 años en el Malbec. Te comías algo totalmente distinto, pero de esos churros te puedes comer 70. Pero entonces ¿Eran la ricos? gracia... ¿Eran ricos? Riquísimo, riquísimo. Lo que Al pasa final es de que eso se trata, si es rico después o no, te ¿no? vas al otro y por 60 pesos probás, no sé, había uno que vendía conejo en hebras con hinojo y pera. Bueno, en tu casa no vas a comer eso, y salvo que sea Ricardo Malano, no vas a un restaurante que vendan eso. Claro. No, es nuestro dandy. Pero por 60 pesos, 60, 60, 80 pesos, ¿Por qué, probás Corrado? eso. ¿Por qué le causa? ¿Qué le causa? Porque él va, esa sonrisa? él va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticos, que ahí tenemos alguna novedad importante, porque vean cómo falla la Corte. Es un tema importante. No falla caso a caso. Falla si se equivocó el país. Efectivamente, en realidad acá tenemos un experto en relaciones internacionales, de manera que con la audacia que caracteriza a un abogado voy a emitir una opinión igual. Vos me corregís, Lorenzo, pero... Se pueden asociar. Es bueno, sí. Es bueno, digamos, para la audiencia que normalmente no es especialista en el tema, señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo a partir de la doctrina que instaló en la Corte Suprema de la Nación la presencia y el pensamiento de Zaffaroni, que dio un espacio, Hayton de Nolasco, dieron un espacio al cumplimiento de los tratados internacionales que están incorporados en la Constitución Nacional y que forman parte de nuestra legislación interna, con una vigencia similar al de las leyes que dicta nuestro Congreso, en este caso el Pacto de San José de Costa Rica fundamentalmente, que queda la sensación de que el fallo de la Corte Suprema de la Nación es recurrible ante la Corte Internacional. Esto es así, pero no es como norma procedimental. El final de nuestro camino judicial es la Corte Suprema, pero se ha habilitado la vía de la Corte Internacional para producir lo que señaló Eduardo Corrado, es decir, el juzgamiento de si el Estado Nacional, a través de su aparato judicial, produjo un fallo conforme al derecho internacional o lo violó, no obstante contener un carácter de jurisdicción que presume un acto justo. Si este acto justo a nivel nacional, digamos, ha protegido o ha respetado las normas internacionales de derecho internacional público, sobre todo en lo que es derechos humanos. Esto ha generado, en algunos casos de parte de la propia Corte Suprema, la modificación del fallo recurrido y o en su caso la aplicación de sanciones, en el caso de que haya habido violación. Puede haber ratificación también. Ahí hacemos medio minutito de corte y tenemos en línea a Aldo Abraham. Vamos la radio. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
accidentes. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Seguimos en AM 1220 en Café, Finanzas y Reflexiones hasta las 14, compartiendo acá la mesa con todo el panel y con Fernando Lorenzo, representante de la Cancillería Argentina. Y en este momento tenemos una comunicación telefónica con Aldo Abraham, que es máster en Ciencias Económicas del SEMA y que va a estar charlando, entre otras personas, con Eduardo Corrado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Estás dando una conferencia para la Fundación Federalismo y Libertad, ¿no? Con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. Organiza la segunda edición de Ciclos Clave para Interpretar la Argentina. Estás en Salta, en el Hotel Sheraton, vamos a decirlo, eso lo pasamos por debajo. Y contanos un poco, dice Macri en su laberinto económico, ¿no? Contanos un poco qué pasa. Bueno, fundamentalmente el tema de la charla que voy a dar mañana, jueves a las 19:30 en el Sheraton, va a tratar de explicar cómo llegamos hasta acá en términos económicos, también qué podemos prever y fundamentalmente cuáles son los riesgos, ¿no? Porque uno, cuando escucha a un economista, en líneas generales, lo que suelen decir es, bueno, la inflación va a ser tanto, el dólar va a ser tanto, va a aumentar el nivel de actividad tanto, y después nos dejan así como si eso fuera un oráculo divino y pudiera, o sea, que va a ocurrir inevitablemente, o sea, lo marca el destino, y la realidad es que los economistas no podemos hacer eso. Sí podemos identificar algunas líneas de cosas que pueden pasar, que tienen alta probabilidad de pasar, pero deberíamos dejar también claro cuáles son los riesgos que pueden poner esos hechos que puedan suceder, que puedan hacer que eso que estamos esperando termine mal, ¿sí? O cambie de rumbo. Y bueno, un poco también a eso vamos a apuntar, vamos a tratar de ver qué es lo que, cuáles son los factores de riesgo hacia adelante y qué se podría hacer desde el gobierno, y no solamente desde el gobierno, también es muy importante saber qué podemos hacer nosotros, ¿no? Los ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna forma, para tratar que esas cosas que estamos viendo que son peligrosas en nuestro futuro, en definitiva no acontezcan, ¿no? Ajá. Tenés un tema importante, ¿no? La gente, nosotros que estamos bastante en la calle, te van preguntando, ¿no? La tasa de interés y cómo influye esto y qué hago, ¿no? Plazo fijo, LEVAC, y todo eso parece olvidarse de la economía de producción, o lo que sería aumentar, lo voy a decir en términos bien radiales, aumentar la producción de tomates, aumentar la producción de zapallos, aumentar la producción de madera para tratar de paliar la inflación, o esto está totalmente disociado lo que es financiero de la producción. No, en líneas generales, que nosotros ahorremos y que lo hagamos en el sistema financiero, por ejemplo, es muy bueno, porque eso se transforma tanto en crédito para el consumo, que alguien utilizará y por lo tanto incrementará la demanda para que alguien pueda producir más, o en inversión. Acá el problema es por qué estamos discutiendo este tema en términos de lo alto de la tasa de interés que tenemos hoy en el mercado, y lamentablemente esa es una de las cosas que vamos a tener que rever como argentinos hacia adelante, es que tenemos un Estado tan inmenso que a pesar de que nos exprimen como naranjas para sacarnos impuestos, no le alcanza la plata, y entonces hoy el Estado en sus tres niveles,
Estado nacional, provinciales y municipales, se están absorbiendo casi todo el crédito del mercado, o sea que inevitablemente eso determina que las tasas de interés sean altísimas y que encima todo ese ahorro que por ahí se está generando, además que se está repatriando recursos o se están blanqueando recursos con todo esto que se hizo de sinceramiento, en vez de estar ayudando a que haya más gente que pueda consumir o que haya más inversiones en la Argentina, está yéndose a financiar este monstruo enorme que hemos sabido construir y que además el monstruo enorme es inútil, ¿no? No nos presta casi ninguno de los servicios donde cumple los roles que debería cumplir, ¿no? Y eso es algo que a futuro o cambiamos o acá lamentablemente el mejor de los escenarios que va a tener la Argentina es que vamos a ser un país quizás que no entra en crisis cada tanto como nos ha venido sucediendo hasta ahora, sino que lo que nos pasa es que vivamos en un estado de crecimiento muy bajo, muy moderado y mediocre, lo cual nos aleja de nuestras posibilidades de desarrollo, ¿no? Y buen día, José, te saluda Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Bueno, quería consultarte, desde tu punto de vista, de tu experiencia, de tu capacidad profesional, ¿pensás que durante este año y 3 meses, año y 4 meses, las cosas se podrían haber hecho de manera diferente, dado los grados de libertad, ¿no? Por supuesto que en un mundo en el cual no hay limitantes es muy fácil expresar soluciones, pero digamos, dado los grados de libertad político, ¿pensás que se podría haber hecho de una manera diferente? ¿Hubiera habido algo diferente que se podría haber implementado desde el punto de vista de la política monetaria o fiscal? Desde el punto de vista de la política monetaria hubo algunas cosas que se han manejado mal. Por ejemplo, ¿no? Ahora estamos todos sorprendidos por lo alta que ha sido la inflación en el primer cuatrimestre. Sin embargo, de noviembre y en adelante, el Banco Central, respondiendo a las demandas políticas de que había que darle más liquidez al mercado, porque eso genera más crecimiento, estuvo emitiendo a tasas que llegaron a estar por arriba del 40% interanual, una barbaridad, y en estos momentos, para que la gente se dé una idea, está creciendo la cantidad de pesos que nos dan desde el Banco Central a un 35% interanual, o sea, es imposible que eso pueda ser absorbido por los argentinos y por eso que, en definitiva, el valor de los pesos tiende a bajar, ¿no? Y baja fuerte y eso, como son los metros, el metro con el cual medimos todos los bienes y servicios, los precios de los bienes y servicios, por supuesto, ese metro que se achica determina que todos esos precios de los bienes y servicios crezcan y cada vez más rápidamente cuanto más emite el Banco Central, ¿no? O sea, esos son los errores que estamos cometiendo y que van a hacer ahora que, por ejemplo, no se pueda cumplir la meta de inflación del 17%. Claramente el Banco Central a lo único que se debería estar abocando no es andar generando más crédito, ¿sí? O estar comprando dólares, por ejemplo, como está haciendo, sino a preservar el valor de nuestra moneda, ¿no? De la moneda de todos los argentinos y que no se desprecie a una velocidad tan fuerte como lo está haciendo ahora. Bueno, estas son las cosas que tenemos que empezar a aprender, ¿no? El Banco Central tiene una sola herramienta, o sea, una sola bala que le apunte un solo blanco, y en el caso del sector público, si bien es eterna la discusión al respecto de si el ajuste en el sector público se debió haber hecho en mayor medida o no, la realidad es que el ajuste en la economía para poder resolver los problemas que se heredaron de la anterior administración, había que hacerlo. Ahora, cuando decidimos que el sector público no haga el ajuste, lo que dijimos en ese momento es que todo el ajuste iba a caer en el sector productivo. Entonces hoy te pasa que vos le preguntás a un productor, ¿sí? De cualquier cosa, ¿a vos te parece que el ajuste ha sido gradual? Y te va a decir, ¿qué gradual? El ajuste fue el shock, y claro, porque él tuvo que hacer el que le correspondía a él, el que no hizo el Estado. El Estado. Claro. Fíjate que el Estado en sus 3 niveles aumentó la cantidad de empleados el año pasado. ¿Cuál es la contrapartida? Fuerte caída del empleo del sector privado, que es el que mantiene a todo ese Estado. Claro. O sea, si le estás duplicando el esfuerzo que tiene que hacer. ¿Y cómo, y dada esa situación, cuáles son los posibles caminos? Porque es fácil a veces hablar de
de un ajuste, ¿no? Yo la vez pasada estaba repasando los datos de la economía, y entonces más o menos, si es verdad lo que dicen algunos analistas, el Estado en sus 3 niveles tiene más o menos 1,5 millones de empleados públicos que están por encima de las necesidades, ¿no? Por otro lado, hay 5 millones de personas que reciben asistencia por parte del Estado a diferentes planes, etcétera. Por otro lado, tenemos los subsidios a la energía y el transporte. Y todo eso se lleva más o menos entre 10 o 12, vos me corregirás que tenés los datos mucho más correctos, entre 10 y 12 puntos del PBI. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se bajan los impuestos y de alguna manera también se puede resolver el problema de toda esa gente que necesita ser reincorporada al trabajo productivo? A ver, en primer lugar, el tema de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, eso se está bajando. De hecho, cuando uno observa cuál ha sido el único ajuste del gasto público a nivel nacional que se ha hecho hasta ahora, es ese, ¿no? Ahora, es que tampoco lo hizo el sector público, eso lo hizo el sector privado, porque a nosotros nos sacaron los subsidios. Una transferencia del impuesto, claro. Lo hizo, exactamente, ni eso hizo el sector público. O sea, tachá eso porque en realidad, lamentablemente, el año pasado el gasto deducido a los subsidios, netos de subsidios, aumentó. Y este año, si bien un poco menos, está previsto en el presupuesto que vuelva a aumentar el gasto primario, ¿no? El gasto público del Estado Nacional. Y eso es la carga que lamentablemente tiene que llevar nuestro sector productivo. El otro tema que vos planteabas hace un rato es la cantidad de gente que depende de los que producen. Hoy 8 millones de personas que están trabajando como trabajadores y como empresarios en el sector privado mantienen a 21 millones de personas que dependen del Estado. Eso es inviable. Eso no pasa en ningún país que se esté desarrollando en el mundo o esté desarrollado. Es inviable, ¿no? Porque no dan los números. Y es por eso que los que trabajan en el sector productivo me están exprimiendo como una naranja. Sí, te tengo que exprimir como una naranja porque paga 21 millones de cheques. Obviamente, de algún lado esa plata tiene que salir. A partir de ahí, uno lo que sabe es, bueno, si eso es insostenible, veamos cómo lo bajamos, ¿no? Y no es que de un día para el otro vas a agarrar, vas a ganar 1,5 millones de empleados públicos y decir, mire muchachos, a partir de mañana no vengan más, váyanse y no cobran más sueldos, porque eso no es algo que se puede hacer, o sea, no es realista. Ahora, si es realista, asumir que la Argentina está en convocatoria, nosotros esquivamos una crisis como la que vive Venezuela en estos momentos, o como la que vivimos a finales de los 80 con la hiperinflación, porque la gente, no me preguntes por qué, porque no soy adivino, por algún motivo votó cambiar de modelo. Ahora, eso no quiere decir que la Argentina no estuviese en ese momento al borde de la quiebra, y por lo tanto, como tal, no nos tengamos que asumir como un país en convocatoria, ¿sí? Para que salimos de la economía y podría algo que entienda más gente, ¿no? Una empresa que tiene que hacer un montón de ajustes internos, y vos cuando querés que alguien te financie esos ajustes que vas a hacer, lo que primero le tenés que mostrar es que es un plan y que lo vas a hacer, ¿no? Sí. Entonces, a nivel país, lo que vos deberías hacer, por ejemplo, miremos el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene 21 ministerios, como 600 subsecretarías, o sea, un desastre en términos de cantidad de cargos que no sirven para nada. Para que tengas una idea, son tantas las secretarías, subsecretarías, direcciones, que hay cerca de 50 organismos de coordinación, y aún así es una descoordinación, ¿no? Entonces, eso es insostenible también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? En eso no hay que ser gradual, porque nosotros necesitamos que los argentinos tengan un Estado, es cierto, más chico, pero también un Estado que les sea útil a la gente. Entonces, veamos cuál es el Estado ideal, ¿no? Planteemos el Estado ideal, eliminemos todos los cargos que hoy están haciendo que en definitiva esa burocracia infernal no le sirva a la gente, pero no necesariamente, eso lo tenés que hacer de un día para el otro, pero eso no necesariamente quiere decir que vas a echar un montón de gente a la calle. Eso es lo que ahí tenés que empezar a aplicar las soluciones graduales, ¿no? Generar planes para que esa gente, por voluntad propia incluso, se inserte en el sector privado y no sea útil a todos, o sea, cobren sueldo por producir algo que no sea útil a todos, no como antes, ¿sí? Por ejemplo, vos podrías decir que a todo aquel empresario que tome un empleado
público, ¿no?, que está en situación de disponibilidad, porque ya no tiene un puesto, porque ese puesto que no servía para nada lo eliminamos, le vas a permitir que no pague los aportes previsionales, ¿no? Entonces eso se lo va a pagar el Estado. Bueno, el empresario va a ganar porque se ahorran los aportes previsionales, el empleado va a ganar porque si abandona el sector público para irse al sector privado, porque va a estar mejor, nadie es tan tonto que dice para estar peor, ¿no es cierto? Y el gobierno va a ganar, porque a partir de ahí este señor, que acabamos de pasar al sector privado para que produzca, nos ahorramos primero el sueldo de él, ¿no?, 2/3 casi del sueldo de él, y además ese señor va a producir, con lo cual genera también pago de impuestos posteriores, ¿no? O sea, acá es donde hay que hacer la gradualidad, inventar procesos. Por ejemplo, lo que lanzó el gobierno en Empalme es algo que nosotros, los planes sociales, es algo que en la Fundación Libertad y Progreso venimos proponiendo hace un montón, este proceso de empalme en términos de que si alguien toma a un señor que está hoy recibiendo un plan asistencial, ese plan asistencial se le sigue pagando a este señor, ¿no?, que lo está recibiendo, pero el empresario puede descontarlo del sueldo que tiene que pagar. Este señor gana porque paga menos sueldo, el Estado, ¿no?, va a ganar porque ahora, si bien le tiene que seguir pagando la asistencia social a esta persona que se integra al aparato productivo, ese señor va a ser productivo. Conclusión, va a generar impuestos, ¿no es cierto? Y además, el empresario va a tener que pagar los aportes sobre el sueldo completo de este señor, ¿sí? Y tenemos una persona que pasa a ser productiva y ha ingresado al sector privado, y por lo tanto gana en dignidad, porque lo que realmente hace digna a una persona es ganarse el pan uno, no que se lo regale el puntero del lugar, ¿no? Aldo, Abraham, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Recordamos que mañana vas a dar la conferencia en el Hotel Sheraton de Salta a las 19:30. Por supuesto vamos a estar atentos a la misma para después poder comentarlo y en los próximos programas que vos te amplíes los conceptos que has dicho hoy. Te agradecemos mucho que hayas estado en Café, Finanzas y Reflexiones. No, yo les agradezco mucho y lo único que sí recuerdo es que el evento es gratuito, lo único que sí se pide por una razón de organización y que de esa forma todo el mundo pueda participar cómodo de la presentación es que haya una acreditación previa que pueden hacer en la página de Federalismo y Libertad, ¿no?, por internet. Te volvemos a agradecer. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Banco Piano. Es el momento de invertir. Consúltenos. Banco Piano. Desde 1944 brindando soluciones financieras. Faltan 6 minutos para que nos vayamos a la primer tanda larga que hay acá en Café, Finanzas y Reflexiones. Pero antes, el Bitcoin. Porque lo que decimos que va a ser que a la 1, José Pablo de Apenas se va a ir de esta mesa. Sí, porque tiene que ir a buscar. No me pagan lo suficiente. El camión de caudales para meter. El camión de caudales virtuales. Sí. Tiene que ir a comprar gigas para poder guardar todos los bitcoins y las ganancias que y cosas de ese tipo, exactamente. Más wallet, porque tiene las cotizaciones del banco. No, las cotizaciones de todos los mercados. Ahora vamos a trabajar sobre las y cotizaciones qué está pasando en los mercados. ¿Vamos ya? Dale. Mira, lo que está sucediendo en el Merval, 0.34% para abajo, 21.759 puntos. La más destacada en sentido positivo es Petrolera del Cono Sur, 1.85% para arriba. Y Telecom para abajo, 2.24%. Estados Unidos, ahí está un poco más complicada la cosa, menos 1.20%, 20.728 puntos. Pero hay un índice que no está publicado acá, que se llama el índice del miedo, que es el índice de la volatilidad, el VIX, V corta I X, ¿sí? Estaba en 9, alrededor de 9 y pico, 10, saltó a 12, subió un 20%. ¿Qué indica eso? Que hay un poco más de preocupación, un poco más de miedo dentro del mercado. Es decir, vos tenés dos tipos de mercado, bearish y bullish. El mercado bullish, que es cuando las acciones suben, se caracteriza por
crecimiento del precio de las acciones, o sea, retornos positivos, e índices bajos del miedo. Mientras que el mercado bearish se caracteriza por índices altos del miedo, bien, pero altos sería 20, 25, 30, llegó a 89 en el año 2008, o sea que hablar del 12 no es todavía algo significativo. Subió, lo que cambia la tendencia, y negativo. Así que bueno, una nota de precaución en lo que hace al mercado estadounidense. Lo que hace el riesgo país, seguimos ahí tratando de perforar los 400 puntos, 404 puntos, se ve que hay una barrera ahí, viste, cuando tenés una imposibilidad, cuando tenés un límite psicológico, bueno, no baja de los 400 puntos. ¿Puedo hacer una de pregunta? país. En una época el riesgo país era tapa de los diarios, se ponía como la temperatura y el horario en la tele, y ahora no se habla tanto del y riesgo porque país. eso de alguna forma te muestra también cómo se direcciona la información, es decir, la gente se preocupa porque lo que la gente se preocupa. Pero ya tiene más que ver con cómo se maneja la información que en con realidad lo que mostraba que en con ese la momento era muy importancia. significativo. Imagínate que pasó los 1000 puntos básicos, o sea, era algo que ya se disparaba, pero en cierta forma acá estuvo en 600, 700, 500 y no llegó a ninguna etapa de ningún Por eso era una cuestión. diario. En lo que hace al ENVI, lo que es el riesgo país de los mercados emergentes, está en 321. O sea que todavía nos queda un 1% para mejorar en lo que es la cotización de los bonos, sobre todo los bonos de más largo plazo. Y acordate que cada punto de riesgo país que baja la Argentina permite un ahorro de más o menos 2.500 millones de dólares, porque encuentra financiamiento más barato. En lo que hace a las tasas de interés, reaccionaron tanto la Baivar como la del plazo fijo, 2.18 a 24% la Baivar y el plazo fijo 17,95%. Las bolsas del mundo todas para abajo, todas en rojo, siguiendo un poco lo que es Estados Unidos, menos 1.75 España, menos 0.26 Shanghai, y el Hang Seng 0.17%. Vamos a los granos, a lo que son los cereales. Tenemos el trigo en Kansas para abajo, el aceite de soja para abajo, el maíz para arriba, el trigo y la soja para arriba, junto con el girasol. El petróleo sigue ahí de nuevo, si llega a los 50 y pico baja de nuevo, llega a los 50 y pico baja de nuevo, está dando vueltas alrededor de los 50, hoy en 48,66. Y vamos al dato que te gusta a vos y con una nota de color. No veo la hora que hable de los bitcoins. Sí, todo lo demás por ahora eso. no me interesó. ¿Cuánto te había dicho? ¿Cuánto te había dicho la semana pasada? ¿Te acordás cuánto estaba? 1500. 1700. Ah, no, claro, 500 fue lo que ganaste 1700. Vos. ¿Cuánto está hoy? 1828. Pero otra semana que dejé pasar. Este muchacho es pobre porque quiere, Malano, ¿o no? Efectivamente. Uno le pasa toda la data y él se gasta la plata en qué, en ir a comer langostino, churro y esas cosas, ¿vio? Coincidimos con tu opinión técnica, con hay la muchos dieta, invitados, con la dieta que tiene Martín. Nunca pero vamos con una nota de pobre. color. Vos fijate cómo uno puede generar una teoría conspirativa aun cuando no exista, ¿no? Nosotros dimos la cotización el martes pasado. Fíjate que hace 2 semanas estaba en $1.200. Y ya está en $1.800. 4 semanas, 3 semanas, 4 semanas subió un 50%, pero con una volatilidad bastante significativa. Pero más allá de eso, ¿qué pasó el jueves de la semana pasada? Secuestros. ¿De qué tipo? Virtual. Exacto. Virtuales, ¿Y con qué se pedía el rescate? Bitcoin. Exacto. A ver, así como hicimos la cuenta del Boca River. Pará, ¿Quién pará, está limpio? pará. 1, 2, 3, 4, Bueno, 5 nosotros- limpios contra Pero uno o dos vamos a sospechosos. otro punto, ¿Cómo vamos a otro hacer plata punto. rápido? Otra noticia, otra vez decir, dato de color. Mirá vos, justo nosotros subió el 50% las 2 semanas antes y después resulta que empieza a haber secuestros, Y justo ransomware. hoy te vas antes y el domingo no pudiste ir a la cancha. Qué raro. Y Pero el otro pará. fue a Salta, se fue Pero a Salta pará, manejando. Qué pará, raro. otra. ¿Qué pasó ayer? Ayer, 2 películas secuestradas. Sí. Cars 3 Sí, Car 3 y Piratas del Caribe, Hackers. Sí, ¿En qué una piden su devuelve- pago? En Bitcoin. Bueno, ¿Viste? tenemos que ganar unos pesos. ¿Viste? No. Se trata a veces de. Si yo quiero inflar una moneda, ¿cómo hago? La hago famosa también, ¿no? Suponte que yo. ¿Quién es el principal Pero si la beneficiario? haces famosa, ahora que va Bueno. a pasar baja la cotización. Al contrario, todo el mundo se interesa. Claro, Esa- va a llegar para mí va a esa- llegar a 8.000 en diciembre del 2000. Nah, eso bueno, eso es poco Esa- serio lo que esa es dice. una- Pero, ojo al piojo, Esa ¿eh? es Ojo una al piojo, hipótesis, ¿eh? la A de veces uno José. uniendo cosas que no tienen relación, o a veces no tienen relación y punto. O sea, vos, ¿eh? vos cuando te enteraste lo del ciberataque festejaste por dentro. No, ¿cómo voy a festejar por dentro? Y bueno. Mirá si me secuestraban la computadora. Suerte que tenía bitcoins para pagarla. Vos no. Así que bueno, nos vamos con las cotizaciones. Bueno, estas fueron las cotizaciones. Cerramos con Banco Piano, hacemos la tanda
Lo despedimos a José Pablo de Pena, que conspirativamente se tiene que ir una hora antes. ¿Viste cuando le ves el pelo al huevo? Estás Sí. mirando así con ojos sospechosos. Creo que la pregunta de examen de hoy va a ser ¿qué pasa con los bitcoins? Tiene que ir a buscar el auto a Salta y se va a demorar 4 días. Y seguimos hasta las 14 en Café, Finanzas y Reflexiones. Auspició el Banco Piano. Es el momento de invertir. Consúltenos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Soy Federico Gómez de la Universidad del SEMA y les comparto las actividades que tenemos para esta y la próxima semana. El 18 de mayo vamos a desarrollar el encuentro La cultura de procesos de tecnología como un camino hacia la rentabilidad de la empresa. El 19 de mayo los esperamos en el seminario La relación entre gasto público y excedente neto de producción agrícola. ¿Cómo se pueden vincular los gastos del Estado y la producción que hace el agro? El 19 de mayo también vamos a contar con la ex viceministra en la protección del patrimonio cultural de Perú, Judith Cisneros, quien brindará la conferencia Creatividad, destreza aplicada para mejorar las organizaciones. El 23 de mayo los esperamos en un encuentro muy importante para el mundo emprendedor, el rol de los impuestos a la hora de emprender. Y el día 24 de mayo los estaremos esperando en el Seminario de Derecho, el ejercicio abusivo de los derechos societarios, la sociedad en conflicto y los derechos de los accionistas, cómo entran en tensión esas cuestiones. Abrimos también la inscripción para un curso corto gratuito sobre teoría de los contratos, con Germán Hubseski, que es de Princeton University. Y también, como siempre, todos los lunes los esperamos en el cine abierto y gratuito en el auditorio de la universidad. Este es el mes de Francia. Horas en Café, Finanzas y Reflexiones, como en todos los entretiempos, desde que nos enteramos que hay gente que cotiza secretamente, siempre en los cortes y entretiempos del programa hablamos mal de esa gente. Bueno, no se olvide que con el Bitcoin, después del Bitcoin me tuve que comprar un Forá.
pues no me quedó plata. Yo estoy sospechando que vos también pusiste plata. Y jugamos, te digo, jugamos siempre. Jugamos, porque aparte lo tomás como un juego. Ya te escuché la palabra timba, jugar. Bueno, en realidad a veces, en el momento en que se rompen los esquemas mundiales, ¿qué pasa con los que son muy académicos? A pesar de que, por ejemplo, uno tiene mucho barro por recorrer los clientes, pues en algún momento seguís el manual porque te ajustás a eso. Entonces no nos atrevimos a hacer la inversión, digamos, en Bitcoin, con lo cual nos privamos de una fortuna inmensa. Se supone que los presidentes de los bancos centrales deberían saber más finanzas que nosotros y haber jugado parte de la reserva para poder pagar la deuda externa. Tampoco lo hicieron. Quiere decir que a veces el manual te come la propia iniciativa. Es un tema importante. ¿Sigo el manual o abro las puntas y pateo con la pierna que no pateo nunca? Este es el tema. Ese es uno de los grandes temas que hay. Por eso es tan importante conocer el fondo político y a veces ese trasfondo de sábanas que hay en la propia historia y que luego tejen lo que son las guerras. Tenemos un autor, ¿no? Tenemos un autor que es Martín Cañeque, que tiene un libro que dice 200 líderes reconocidos constituyeron este exitoso estilo de conducción, el nuevo liderazgo. Así que lo sumamos a la mesa a Martín Cañeque, que está también compartiendo. Es abogado como Ricardo Malano. Entonces no le dé bolilla. Y va a compartir la mesa con Fernando Lorenzo, que es representante de la Cancillería, para resumir todas las palabras que tenemos. Bienvenido a Café, Finanzas y Reflexiones. Muchas gracias por la invitación. Tendrás que definir quién es el líder acá. Sí. No, fíjate vos, ¿qué importancia tienen los liderazgos en la política internacional? Para no meternos en el tema nacional, ¿no? En el momento que, esto es una opinión mía, no compromete a nadie, creo que los partidos tradicionales tienden a desaparecer. ¿Sí? Aparecen líderes inéditos como Macron, que tiene la virtud de haber trabajado en la banca Rothschild y de haberse casado con una señora mayor, que era su profesora en el secundario. Y aclaro, un chico de secundario fue el único que acertó en los Bitcoin. Quizás Macron acertó con la esposa que eligió para llegar a presidente. Y ahí tenemos todo, ¿no? Liderazgo. O cumplió el sueño de salir con la profesora. Cumplió el sueño de salir con la profesora. No sé si casarse, pero... Siempre alguno tuvo, ¿no? Te digo que yo tuve una profesora de literatura que, pobre chica, la tuvieron que cambiar después de aula, cambiarla a otro lugar, porque cuando teníamos 17 años era muy linda. Entonces se armaban algunos líos en el aula y no nos echaron, digamos, de Pepe. Pero bueno, era un tema de los que pasan, que después se traducen en la forma de ser de uno. Cuán desinhibido sos para dedicarte o para manejar una empresa, manejar un gobierno o escribir un libro. Pero Martín nos puede llegar a ayudar, porque una maestra uno la ve como es la líder del aula, o la que manda ahí, la que orienta en el aula. ¿Y cuántas veces escuchamos que el poder genera mucha atracción, aunque esa persona no sea linda, como decía Eduardo? Le pasó a grandes presidentes de acá, no grandes, a históricos presidentes. Sí. No siendo lindos. Yo empezaría por decir que una cosa es ser maestra y otra cosa es ser líder. Es lo mismo que en el ámbito de las empresas, que es donde yo más me muevo y conozco. No es lo mismo un gerente, un director que un líder. Son cosas distintas. Uno es el título, que tiene que ver con el poder que vos decís claramente. La maestra entra al aula y los alumnos ya la ven empoderada por ese lugar que le da la institución, digamos, ¿no? Pero hay que ver si a esa maestra los chicos la siguen. Si la quieren, si la siguen, si hacen la tarea, si estudian. Lo mismo pasa en una empresa, lo mismo pasa en cualquier tipo de institución y lo mismo, exactamente igual, pasa en la política. No alcanza con el cargo o con el título. No, para nada. Y mucho menos hoy. Yo escuchaba cuando recién él hablaba del manual. Yo creo que este libro vino a mostrar que el manual que teníamos los líderes y con el cual liderábamos los últimos 50 o 100 años cambió. Y cambió muy rápidamente. Y hay un estilo completamente nuevo, sobre todo influenciado por toda la generación I que acaba de entrar en las empresas y ya son el 30-35% de la dotación. Generación I, ¿aquella más? La generación I hoy son chicos menores de 32, 33 años hasta 17, 18. Es una generación que viene a romper todos los moldes. Los que somos de generación X ya habíamos traído algunas innovaciones, algunas miradas distintas,
a los baby boomers, pero realmente estos chicos vienen con una mentalidad muy, muy diferente acerca de todo. De lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que es un trabajo, de lo que es el quieren. esfuerzo físico, ¿no? No, ni hablar. Acabo de venir recién de un hotel muy, muy importante, y uno de los problemas más serios que me contaban recién que tenían es que los chicos quieren hacer un horario acotado, quieren hacer solamente su función y no otra, y te estoy hablando de uno de los mejores hoteles o cadenas del mundo. Esto no es ni para chicos, ni para grandes, ni para multinacionales, ni para nacionales. Este es un fenómeno mundial. Y los líderes no están claramente preparados para esto. Esto es lo que despertó esta investigación. Es un libro de investigación donde entrevistamos a casi 300 líderes de Latinoamérica, muy reconocidos. Van a encontrar, directores de Pharmacity, de Walmart, de Falabella, de 3M, etcétera, de empresas de primera línea, también de algunas instituciones, algunos clubes muy reconocidos, que todos están por un lado diciendo lo mismo y por otro teniendo un estilo de liderazgo muy diferente al que veníamos viendo, mucho más emocional, empático, contenedor, de ponerse en el lugar del otro, de manejar las emociones, de invertir tiempo en las personas, que es un liderazgo que no existía. Pero vos pensás que los nuevos modelos de liderazgo que vos decías, esto que plantean los jóvenes, que vienen quizás con una cultura de que no hace falta viajar 2 horas en colectivo y tren para llegar a un lugar y estar 8 horas parado. Digo, ya creo que a un joven, no sé de qué generación, ya no lo convencé más de que tiene que estar en el negocio parado y no sentado en la banqueta 8 horas esperando al cliente. Creo que hoy lo hacen de otra manera, o la primera que se les ocurre es ver la manera de ahorrar tiempo de traslado. ¿Eso puede en el futuro, vos, a tu criterio, cambiar las formas del trabajo? Digo, que uno se traslade 1 hora, hora y media para ir a hacer algo a un lugar físicamente. ¿Va a lograr cambiarse de hacerlo remotamente ya 100%? Porque por ahora hay algún híbrido que algunos cada tanto tienen trabajo, home office y trabajan desde su casa. Pero hay cosas que, no sé, no me quiero meter en el estudio de Eduardo, pero... No, te meto van los empleados a trabajar al lugar. Totalmente. Una novedad, ¿no? Los emprendedores o los emprendimientos que hay hoy inmobiliarios buscan que en el mismo edificio vivas, trabajes, porque hay work office, estén los restaurantes y también las bibliotecas de estudio, aún siendo a lo mejor bibliotecas virtuales. Bueno, pero entonces lo buscan todos, ¿por qué? Porque una persona que viva en la capital, vamos a tomar la capital, ¿no? Y después la capital. Vos vivís en un barrio más allá de Medrano y Corrientes y necesitas 1 hora para llegar al centro comercial de la ciudad de Buenos Aires. 1 hora para irte son 2 horas que perdiste y exclusivamente si vos manejás un estudio necesitas esas 2 horas como mínimo, claro, todos los días para estudiar, porque todos los días cambian las cosas. Y nosotros mismos que somos medio viejitos hemos escrito nuevas teorías de cómo aplicarse el tema, por ejemplo, en impuestos, cómo aplicarse esto que antes se llamaba así, cómo lo llamamos así. Esas 2 horas, por supuesto, no solo son 2 horas que estás manejando o trasladándote, sino que no estudias y para colmo te agregan un factor más, que es cansancio. Claro. Y recién ahí, después de esa hora de viaje, empezás a escribir. No, después llegas a tu casa y tu mujer te castiga un poco. No, estaba pensando, es un milagro. Vos decías las inmobiliarias que buscan, el concepto del modelo de negocio de una inmobiliaria es lo primero que destruiría, con todo cariño lo digo. No, es una persona sentada en un escritorio que todo eso se puede transformar a hacerlo remoto, no digo que no haya ese trabajo, pero es todo un local, se paga una oficina para que haya una persona así que te mire la computadora y te dice lo que necesitas. Se podría pasar a otro nivel. No, pero seguramente después el doctor Lorenzo y Cañeque lo van a poder explicar mejor. Lo que buscan, se ha determinado en los estudios, que cuando vos mandás trabajo que lo hagan en su casa y le das esa libertad, en realidad el rendimiento baja del 100, baja al 35%. Está bien, porque pierden ese concepto, por más que los liderazgos cambian, falta la mano esa que te va marcando y dice, mira, esto que está así, escribirlo de tal forma y en poquitas palabras para poder llegar y que se entienda. Pero lo que escribís se tiene que entender cuando haces una presentación oficial. Ese es uno de los grandes temas que hay y uno de los temas, por eso es el trabajo en casa, no ha dado tantos resultados. Es más, hay un estudio de Harvard
de donde vos estudiaste, ¿no? En la universidad. No, yo estudié en Georgetown. Por eso, en esa también hay un estudio que ha llegado sobre el tema del trabajo en la casa. Ajá. Son temas importantes como para que vayan ligándolos. Y ya estábamos hablando de liderazgos políticos. ¿Y qué pasa en el Mercosur? Bueno, qué complejo que es todo esto, ¿no? Yo recordaba un caso que se planteaba en los ámbitos del Departamento de Estado y en los ámbitos de defensa también nacionales, que con los aviones no tripulados, con los androides, la persona que los dirige desde el Ministerio de Defensa está bombardeando hasta las 5:30 de la tarde, tiene media hora de transporte hasta la casa y a las 6 está jugando con los hijos, y eso generaba una distorsión psicológica enorme de pasar a liquidar gente 5:30 a las 6 a jugar con el chiquito de 1 mes, 2 meses, ¿no? Es muy complejo y creo yo que hay que estar muy preparado, ¿no? Yo recordaba este libro de Joseph Nye, seguramente Martín lo conoce, de The Powers to Lead, que también es brillante. Bueno, una investigación muy interesante, Martín, no me quiero meter en tu campo, pero simplemente para decirlo brevemente, en el Mercosur estamos en un proceso de refundación del mismo, ¿no? Desde la Cancillería consideramos que es un ámbito constituido con un bagaje institucional muy importante, que ha sufrido, bueno, un cierto desorden últimamente. Recuerdan que en la última presidencia pro tempore, que debió haber estado a cargo de Venezuela, se tomó la determinación de suspender a este Estado por el incumplimiento de la incorporación de la normativa del Mercosur, y se implementó una suerte de liderazgo o presidencia conjunta entre los países fundadores. Y durante esos 6 meses no se incorporó ninguna legislación arancelaria de ningún tipo. Y ese es un procedimiento cotidiano del Mercosur que prácticamente paralizó la función del Mercosur durante la segunda parte del año pasado, ¿no? Entonces 6 meses de inactividad, resuelta la cuestión de Venezuela. Entonces este año arrancó la presidencia pro tempore de Argentina de manera muy activa y se actualizó toda esa legislación que había quedado pendiente. Hoy el Mercosur está en un proceso de ampliación. Hay alrededor de 7 u 8 convenios que se están llevando a cabo con otros regionalismos u otros organismos internacionales. Uno de ellos es con la Unión Europea, sería un convenio de liberalización de comercio de servicios y bienes, pero también de integración cultural de ambas sociedades, y se está emprendiendo también convenios con la Alianza del Pacífico, a la cual se está acercando para ver de qué manera se puede converger con algunas cadenas de producción, también con México. Hay también acercamientos con el Asia-Pacífico. Es decir, hoy el Mercosur está siendo fortalecido y está siendo una cuestión de liderazgo, yo diría, multidimensional. La relación ahora es más amplia, buscando explotar y beneficiarse de las oportunidades que hoy nos muestra un mundo que ha sufrido una difusión del poder en términos geográficos, es decir, ya no es más solamente Estados Unidos o el NAFTA, digamos, y la Unión Europea, sino que también fuertemente hay que relacionarse con Asia-Pacífico, con China fuertemente también de manera inteligente, y por supuesto con India también. Entonces estamos en ese proceso de reconversión y refundación del Mercosur y sobre todas las cosas de fortalecimiento del mismo. Ajá. ¿Y vos crees que el sistema de que aparezcan China e India como grandes actores destruyen las clases medias de América del Sur y solamente un fuerte liderazgo lo podrá volver a insertar a la Argentina como país de mayor clase media del mundo? Bueno, es verdaderamente complejo poder relacionarse económicamente con un país que tiene una mano de obra gigante y muy barata, ¿no? Yo visité, me acuerdo, China en 2009, y ahí en los dos experimentos capitalistas es Guangzhou en el sur y Shanghai, ¿no? Más al norte. Y estaba implementándose el sistema de cama caliente. Me acuerdo en aquella época era la cama siempre ocupada, 6 horas, turnos, iban y venían. Es decir, un capitalismo hoy en China voraz.
Por otra parte, vemos a China defendiendo la liberalización del comercio mundial ante otras economías que anteriormente se abrían, hoy se están empezando a cerrar, ¿no? Entonces, ahí el primer ministro de China saliendo al mundo a decir, señores, respetemos a la OMC, no se cierren los mercados, esto beneficia al mundo. Bueno, cuestiones muy paradójicas realmente, cuestiones, Martín, vos sabés, de liderazgo que se están dando en Estados Unidos, muy complejas, que impactan fuertemente en el sistema internacional. A mi criterio, la integración con un mercado gigante como China y como India deben ser de manera inteligente, encadenando la cadena de producción, por supuesto. Nosotros podemos ser el granero del mundo, pero también tenemos todo el desarrollo de los W y los unicornios y un capital humano que está muy dispuesto a desarrollar una producción en otros términos. Por eso es tan importante hoy el acuerdo con la Unión Europea, no solamente de comercio de bienes, sino también del comercio de servicios. Está siendo muy minuciosamente tratado. Exactamente. Y con India, cómo podemos establecer esa convergencia, ¿no? Siendo uno de los primeros exportadores y productores de software mundiales, ¿no? Entonces, el tema de la propiedad intelectual, por una parte, el tema de que no existe este dumping oculto en los salarios, por ejemplo, en China, cómo se aclara eso en la integración, son cuestiones que son muy difíciles de llevar adelante en una negociación, pero que están presentes en la agenda. Ajá. ¿Cómo definirías hoy, vos que sos un especialista en liderazgo, por ejemplo, el liderazgo que aparece en Macron, Merkel, que lo conserva hasta ahí, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de las relaciones con dos líderes que no sé si son líderes o lo respalda la fuerza de las armas, como Putin y Trump? Bueno, la política no es mi fuerte, claramente. Yo trabajo en empresas. Y Macron creo que es muy nuevo como para todavía analizarlo, por lo menos de mi parte. Pero sí la Merkel. Yo creo que Merkel tiene un estilo que le hizo perdurar todos estos años. Nosotros lo investigamos para el libro, hay muchos líderes investigados ahí, en el nuevo liderazgo. Y bueno, no por nada le dicen, los mismos alemanes le dicen madre de apodo. Ella ha salido muchas veces a defender a su pueblo, le habla a su pueblo desde ese rol de madre, y así ha conseguido el éxito que ha conseguido. Hubo un caso muy parecido al de Merkel, y lo tenemos mucho más cercano, fue el caso de Bachelet en su primer mandato en Chile, que lo tenemos más cerca. Ella llega al poder arriba de un tanque yendo a resolver el tema de las inundaciones, y el papel que cumplió, que desarrolló en toda esa faceta, digamos, que la llevó al liderazgo, fue el de madre que cuidaba a sus ciudadanos. Esa es la gran diferencia entre un líder o un presidente que tiene un título, o que llega por poder, o que llega porque tiene un poder económico muy fuerte que lo acompaña atrás, y un líder que realmente seduce, conquista e influencia a la gente que lo vota, ¿no? ¿Vos considerás que va a profundizar y la fundación de un nuevo esquema de liderazgo yendo a lo laboral, yendo a las empresas? Sí. Digamos, arrasadora irrupción de la tecnología, robótica, automación, informática. ¿Vos crees que los líderes ya estamos en el medio de un cambio, o esto es apresurado considerarlo? No, yo creo que tu pregunta es muy buena. Yo creo que hablamos todo el tiempo de lo que va a cambiar, lo que va a pasar. Esto ya está acá. Es lo primero que hay que entender. O sea, yo escucho muchos líderes de empresas muy grandes hablar de que la generación y tal cosa, o va a pasar tal cosa, vamos a tener... No, la generación y ya está inmersa, ya lo mismo está pasando con la robótica. Claro. En nuestro país las cosas llegan mucho más tarde. Cuando recién daban el ejemplo de la inmobiliaria, hoy en muchos países del mundo es raro que una persona vaya y te muestre una casa. Sí, hoy la ves en tercera dimensión. La ves en tercera dimensión en tu pantalla y te recorre toda la casa, y te digo, te falta hacerte un café dentro de la casa, pero salvo eso puedes hacer absolutamente todo y de manera virtual. Entonces ahí ya vas a tener un empleado que ya no lo vas a necesitar como antes. Esto de la generación Y está haciendo también que la gente no quiera perder 4 horas en ir y volver del trabajo.
Entonces vas a tener que tener o la empresa más cerca donde está la gente que contratás, o contratar gente cada vez más cerca de tu oficina, o hacerlos trabajar virtualmente, que hoy en día en muchas empresas ya es una realidad. Yo he visto algo para las inmobiliarias, que vos digitalmente pones tus cosas en el departamento vacío. O sea, ya ni siquiera tenés que ir a verlo. Lo ves con el video 360. Sí, podés cambiarle las paredes, pintarlas, podés hacer agujeros, saber cómo queda, podés hacerlo lo que quieras. Las pinturerías lo tienen también. Por eso el nuevo liderazgo, que es un libro, como decía, de investigación, tiene muchísimas investigaciones que apuntan a demostrar esto. No es un libro de lectura, es un libro de mucha investigación, donde se investigó en todo el mundo y encontramos cosas como las que vos decís. Vos imagínate que el gerente de esa inmobiliaria, que por ahí tiene, no sé, 30, 40 personas o vendedores, de repente se encuentra con este sistema y ya los vendedores ya no venden de la misma manera, tienen que aprender a vender de esta manera. Tiene chicos de generación Y que lo van a aprender rápido, tiene chicos X o baby boomer que hasta les va a costar usar el sistema. Entonces tenés que aprender a liderar de una manera completamente distinta, porque esa gente lo que más va a haber que hacer es contenerla. Claro. Y los líderes de hoy, que somos generalmente X o los que quedan baby boomers, no somos líderes que estemos preparados para esto. De esto habla este libro y por eso hay un capítulo que explica cómo llevarlo a cabo en las empresas, ¿no? Pero Cómo Martín, tengo desarrollarlo. una pregunta. ¿Vos decís que lo que hay que hacer es poner un líder que sea de la generación que entienda a esa generación? No, yo creo que no. ¿Cómo haces para tener empleados con una mentalidad y líderes con una mentalidad que quizás no están tan ayornados? Bueno, este es el problema hoy. Claro. Hoy cualquier empresa que vos entres, yo te acabo de contar que vengo de un hotel muy grande, cualquier empresa que vos entres te va a contar esta problemática. En las instituciones pasa lo mismo, en cualquier organismo pasa lo mismo. ¿Hoy o siempre fue así? No, es ahora. Porque la diferencia entre los baby boomers y los X no era tan brutal. Ellos querían construir empresas, nosotros queríamos llegar a ser gerentes. Había muchas diferencias, pero no tan fuertes. Nosotros éramos capaces de quedarnos hasta las 10 de la noche, trabajar sábado y domingo, lo mismo que los baby boomers. Si bien las miradas eran distintas sobre lo que es una empresa, la productividad y un montón de otras cosas, estábamos dispuestos a muchas cosas que hacían los baby boomers. Estos chicos no. Entonces, vos me decís, ¿y conviene tener un líder generación Y? Yo creo que no, porque yo creo que lo mejor es tener un líder que pueda manejar, explotar, sacarle el jugo a lo mejor de los tres mundos. ¿Y cómo haces para tener la parte del mundo del que no perteneces? Tenés que enseñarle. Mira, nosotros hacemos una actividad cada 2 o 3 meses en la consultora que se llena, que es que invitamos a los líderes de las empresas a una tarde con los generación Y. Lo que hacemos es seleccionar de la universidad, yo trabajo en un par de universidades muy conocidas y junto, no sé, 8 o 10 chicos de generación Y de muy alto perfil, son los que todos quisiéramos tener entre empresas. Y ellos le cuentan a los directores, a los presidentes de las compañías, lo que quieren de las empresas. La verdad que la sorpresa para esos líderes que hay es enorme. Y después hacemos que se sienten con ellos en grupos y construyan un rotafolio, o sea, que escriban en un rotafolio qué quieren de los líderes. En otro, cómo hay que motivarlos. En otro, cómo hay que fidelizarlos para que no se vayan. En otro, ellos le dan clase a los líderes de las empresas y de las organizaciones sobre cómo manejarlos ellos mismos. Lo interesante es que termina la charla, que dura 2 o 3 horas, donde ellos aprendieron, donde vieron, se juntaron con chicos que, insisto, todos quisiéramos tener de muy alto perfil y todo, y ellos te dicen, los X y los baby boomers, bueno, no los estamos entendiendo. Y los Y te dicen, nosotros se lo estamos explicando claramente, no es que no nos estén entendiendo, es que ustedes no quieren cambiar los paradigmas que hay que cambiar. Y vos escuchás líderes, pero muy reconocidos, importantes, sean en la televisión o cualquiera de estas cosas, que te dicen, yo no voy a tener chicos de generación Y en mi empresa. Y es un contrasentido, porque hoy ya son tus clientes. Aparte, pienso que es un contra natura, porque definitivamente la gente Y va a estar por una cuestión hasta biológica y de evolución del tiempo, ¿no es cierto? Pero esto que vos señalás es muy interesante, porque nosotros, poniéndole foco al tema del trabajo y poniéndole foco acá en Café de Economía en muchos momentos, poniéndole foco al tema de la dirigencia gremial
y de la defensa real y profunda de los intereses de los propios trabajadores, tenemos la sensación de advertir que tiene un pensamiento demasiado antiguo a la dirigencia gremial, digamos, denominarlo antiguo por denominarlo desactualizado, y al costado del imponente avance tecnológico. Y es como que tenemos la sensación en el programa, lo hemos debatido con muchas personas que entrevistamos como vos, que de algún modo están preocupados por cosas que ya no son. Es decir, la inflación existe, que el sueldo le gane a la inflación es deseable, pero pareciera que hasta los trabajadores no están preocupados por eso. Están preocupados porque la tecnología, la robótica, la evapora puestos de trabajo, porque el gobierno ha reconocido y salió a moderar. Es muy interesante lo que pasó con el gobierno. Salió a moderar la expectativa de la inversión vinculada con el trabajo y dijo, cuidado que el aumento de la inversión no va a generar necesariamente el aumento de puestos de trabajo a raíz de la tecnología. Y que fue un poco el eco de lo que está pasando o está viniendo, digamos, de las áreas más de primer mundo, por decir. Pero es muy interesante lo que vos reflexionás. También podría ser que haya una transformación en el esquema de gremios, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? Seguro que va a pasar. Seguro que va a pasar. O sea, si vos te imaginás la figura del yin y el yang, eso es lo que está pasando. Se está generando todo un nuevo estilo de liderazgo en el mundo y el anterior todavía sobrevive. Y los que sobreviven cada vez van a pelear más por sus cuotas de poder y cada vez van a estar más sorprendidos porque se les van y no van a saber cómo se les escapa esa cuota de poder. Y se les escapa porque el liderazgo cambió, la gente ya no quiere lo mismo. No quiere lo mismo de una persona a la cual seguir, quiere otra cosa, quiere algo distinto y es mucho más humano lo que quiere un líder. Y estos líderes acostumbrados al poder no lo saben manejar, la realidad es que no lo saben manejar. Sí, inclusive lo que reflexionaba acá el licenciado Lorenzo en materia de relaciones internacionales, también la sensación que tenemos, no sé cuál es tu opinión, es que el trabajo que fue tan transformador en 1917, cuando aparece todos los comunismos, luego se consolidan estados comunistas con un pensamiento y una valoración del trabajo tan distinta a la del capitalismo, por lo menos en apariencia, y en la realidad de los que lo pensaban así lo creían, y hoy uno está observando que el trabajo vuelve a ser un gran ordenador internacional, es como una sensación, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves eso? Podemos hacer la respuesta después de la tanda, que de media es un minutito y... Queda pendiente. Y queda pendiente y volvemos con Fernando Lorenzo, que le va a responder a Ricardo Malano. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Comunicate con nosotros 4325-1220. 4325-1220. Hello?
Últimos 25 minutos de Café, Finanzas y Reflexiones. En la rotativa mesa del día está Ricardo Malano, está Fernando Lorenzo de Cancillería Argentina y está Martín Cañeque, que nos habla sobre liderazgo. Quedó pendiente la respuesta de Fernando Lorenzo a Ricardo Malano. Bueno, Ricardo, sí, a mí me trae a colación un poco el tema que dialogábamos también con Martín, el cambio de la dinámica del trabajo y el liderazgo del trabajo también implica un cambio en la dinámica de la producción. Yo recuerdo que académicamente, en algunas de las clases que daba en la universidad, hablábamos del tema del concepto de enajenación de Marx. No sé si se acuerda. Sí. El concepto de enajenación era que, dada la dinámica de la cadena de producción, estando en un solo proceso operativo, uno perdía relación con el producto que ayudaba a hacer, ¿no? Entonces, no se tenía conciencia de aquello a lo que uno ayudaba a crear. Los chicos me decían, jóvenes, de los cuales Martín ha hecho la investigación, me decían, mire, nosotros no vivimos eso. Yo hoy tengo internet, tengo la impresora, toda la cadena de producción es mía, yo la tengo toda a mano. Es decir, por una parte, es decir, conceptos como los que nosotros estudiábamos con Marx y demás, como el de la enajenación, esta generación no los vive, por una parte, ¿no? Y por otra, es muy importante el cambio del concepto de la producción que tiene una persona en estos términos, porque cuando en términos positivos y negativos ya no se cumple horario, ya no es ir a un lugar y demás, ahora pasa todo por la producción y la creatividad. Y eso también implica una presión enorme, porque ser creativo no es fácil. Y requiere estudio, preparación, requiere una personalidad determinada. Las universidades, muchas latinoamericanas, no están preparadas para formar a una persona en términos creativos. La persona no sale formada para producir, quizás sí para cumplir con determinadas tareas. Es un cambio de paradigma, como comentaba Martín, ¿no? Y esto en términos internacionales implica cambios paradigmáticos enormes, porque el hecho de la propiedad intelectual, para empezar, es decir, lo que planteaba Globant, por ejemplo, esto de vender servicios desde Argentina para todo el mundo. Bueno, cómo nosotros protegemos la propiedad intelectual argentina, cómo reelaboramos todos los convenios internacionales que tenemos en términos de propiedad intelectual y de creación de sistemas y demás. Es decir, el mundo se complejizó más. Hoy creo yo que el líder y el trabajador debe ser mucho más emprendedor en términos de ya no busco quizás el Estado que me emplee o una empresa en la que trabajo toda mi vida y me jubilo en esa empresa, sino que tengo que crear mi propio futuro. Esto Estados Unidos, yo he estudiado en 2 universidades de Estados Unidos y la cadena del estudiante con relación a la economía está bien lubricada. Es decir, las empresas van a buscar, como mencionaba Martín, a estos líderes nuevos. Hay working groups y relaciones del mercado con las universidades. En Latinoamérica, en este sentido, yo veo las universidades argentinas, pocas tienen ese relacionamiento y esa formación, ¿no? Quizás Martín nos pueda aclarar el tema, pero yo veo que en este sentido no nos estamos preparando bien para ser, como país, como mercado, como fuerza laboral, líderes en el mundo, ¿no? Ahora vamos a seguir con los líderes y con la palabra de Martín, que quiero que nos cuente un poco sobre el libro que dice 200 casos de liderazgo, para que charlemos algunos de los más... los que podamos hablar ahora. A mí me gustaría después hablar, obviamente, lo que se habló ya muchas veces sobre el liderazgo, que arrancaste hablando de eso, que el título no te da el liderazgo, sino que lo de ganar. Creo que Messi es uno de los ejemplos y me gustaría escuchar tu opinión. Pero ahora tengo a Anaí Yáñez, que es doctora del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades Respiratorias. Una vez más está acá en Café, Finanzas y Reflexiones, porque es una época del año en la cual el centro debe explotar de casos nuevos y de nuevas investigaciones de estas alergias y de estas enfermedades respiratorias que se suelen difundir en esta época, ¿no? Bienvenida, Anaí Yáñez, a Café, Finanzas y Reflexiones. Hola, buenos días. Buenos días. Contame cuál es la enfermedad a tenerle respeto ahora. Bueno, en realidad los cambios estacionales, tanto el otoño como la primavera, donde en realidad cada vez a medida que nos vamos teniendo en cuenta
el calentamiento global del planeta, que influye en el cambio climático, hace que haya un cambio a ritmo progresivo de el medio ambiente donde se desarrolla el individuo, y aquel individuo que tiene sintomatología alérgica, llegado el otoño, que es una estacionalidad en la que no solo hay alergias, sino también hay que tener en cuenta que aparecen las virosis, pero independientemente de esto, el aumento de la humedad, todavía con poco frío, es decir, con temperaturas medias, favorece a que los alergenos, específicamente los ácaros del polvo doméstico, tengan un crecimiento exponencial respecto a otras épocas del año, y en aquellos pacientes que tienen sensibilidad a ello, provoca sintomatología alérgica. Anaí, ¿te puedo hacer una consulta? Dijiste que los cambios de estación son el momento, pero hay una época del año como la de ahora, en la cual te levantás, hace frío, durante el día hace 25 grados, tenés ropa en la mochila, en el auto, en todos lados colgada en el cuello, y a la noche hace demasiado frío. Y uno no sabe si irse a dormir abrigado o desabrigado. ¿No es peor esta época que la que uno ya sabe que deja de estar en verano y pasa a estar en la siguiente estación? Sí, sin lugar a dudas. Esta es, justamente era lo que decía, hay humedad, variaciones térmicas bastante importantes durante el día, aumenta el punto de rocío. Si ustedes vieron hace 2 o 3 días había una niebla terrible, sí, y eso favorecía a que digamos, hay un comportamiento de todo lo que es el punto de rocío y que está favorecido por el cambio climático, que hace que sobre todo aquellos pacientes, en la población en general, pero sobre todo aquellos pacientes que tienen alguna sintomatología alérgica, en esta época la expresen en forma mucho más abundante que en otros periodos, sin lugar a duda lo que usted dice. Anaí, esto pasa acá particularmente por esto de tener 4 estaciones y de que tenemos todos los climas y esto que siempre nos dijeron que es muy bueno para el país, de tener estos climas constantes y tener todo tipo de geografía en el país y demás. Digo, esto en un país, no sé, que tiene todo el tiempo frío o que tiene todo el tiempo calor, ¿también pasa, hay tanta alergia a eso o tienen otras enfermedades y esto no? No, pasa en los países que tienen, digamos, pasa en los lugares, porque hay países que en el mismo continente tienen distintas estacionalidades, pero pasa cuando las estacionalidades son más marcadas. Cuando estamos en el Caribe, que tenemos todo más o menos, tenemos calor todo el tiempo, o temperaturas que no varían mucho, no hay muchas, digamos, hay alergias, pero no tanto, por ejemplo, en países que tienen muy delimitada la primavera, por ejemplo, qué sé yo, o lugares en Argentina que tienen muy delimitada la primavera, o lugares donde hay mayor exposición a alergenos, qué sé yo, a gramíneas cultivadas, por ejemplo, a las zonas de la pampa húmeda. Entonces, eso va cambiando, no es uniforme en todos lados ni en todos los países. Los países que tienen mucho frío tampoco tienen estas estacionalidades muy marcadas. Por ejemplo, toda la parte europea de España, Francia, toda la campiña, todo eso tiene una estacionalidad primaveral muy marcada y hay muchos pacientes con polinosis. Es más, Europa dicen que para dentro de 2025 al 2030, un porcentaje muy importante, pero muy importante, y casi el 40% de la población va a ser alérgica. Doctora Yáñez, Ricardo Malano, encantado. Te quería hacer una pregunta de impacto ambiental o, digamos, cómo impacta en tu especialidad esta situación ambiental que se torna crónica, que empezó como accidental y se tornó crónica. Por ejemplo, en nuestro medio, esas vastas superficies inundadas que quedan inundadas por 7 años, 5 años, una década. ¿Te está creando una transformación del esquema de las alergias a que hiciste referencia al principio o de alguna manera se mantiene todo igual? No. Fundamentalmente la biología de las plantas se ve directamente condicionada con el cambio climático y el calentamiento global. Ustedes también podrán ver que
la disponibilidad de agua, el aumento de la temperatura, hacen que las patologías aún sean más revelantes. Y hoy el cambio climático y las enfermedades alérgicas, sobre todo las enfermedades respiratorias alérgicas, están siendo muy bien estudiadas y hay un incremento de ellas favorecido por el calentamiento del planeta y influenciado por el cambio climático, sin lugar a dudas. Por ejemplo, sin ir más lejos, los aumentos de temperatura y el aumento de las lluvias ha hecho que especies que antes tenían floraciones, voy a decir un ejemplo, a partir de una fecha, pongámosle octubre, polinizan mucho antes, ¿sí? Y se extienden en el tiempo su polinización, es decir, si antes polinizaban de octubre a diciembre, por decir un ejemplo, ahora polinizan de agosto a diciembre. Entonces la exposición a esa polinización debido al aumento de las temperaturas y al aumento de las lluvias hace que aumenten las alergias. Bueno, Anaí Yáñez es quien nos dice toda esta, directora de investigaciones del Centro de Investigaciones en Alergias y Enfermedades Respiratorias. Muchísimas gracias, Anaí Yáñez. Volveremos a hablar con vos cuando vuelva a cambiar la estación del año, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias y gracias por difundir, porque también si nosotros contamos qué es lo que pasa, muchos pacientes pueden hacer una consulta precoz ante síntomas que aparezcan en su vida. Es la idea. Muchísimas gracias, Anaí. Bueno, nosotros seguimos en los últimos 14 minutos que nos quedan de programa. Estamos hablando de liderazgos. A mí me había quedado ganas de escuchar algunos casos representativos del libro que tiene Martín y hablar de fútbol, porque se me ocurrió lo de Messi y ahora que estoy viendo lo de que en la tele muestran a Sampaoli, que dice que no es el DT, pero ya tiene la lista. Se me ocurre mezclarlo con un poquito también con la política, que siempre se dice que a Argentina le falta a veces un rumbo más claro, porque cada 4 años cambia de líder o de presidente o de técnico de la selección, y cada uno viene con un libreto opuesto al anterior. Se dice de la selección, yo tengo un pensamiento sin ningún tipo de estudio, que no es tan así, porque después algún país o sobre todo en el fútbol, lo quiero hablar más claro de fútbol, viene algún técnico que viene de afuera, no tiene una historia previa y sale campeón y arma un equipo en el cual todos se llevan bien. Digo, vos que estudiaste un poquito más a los líderes, ¿es tan real que tiene que tener un trabajo previo, que si uno va cambiando, digo, un día lo ponen a Bilardo, al otro día lo ponen a Menotti, al otro día lo ponen a Bielsa, al otro día a Batista, al otro día a Maradona, ¿eso hace más difícil el trabajo o no? Sí, que a vos te cambien el líder permanentemente o frecuentemente, la verdad que se vuelve improductivo. El estilo del líder, más allá del líder. Sí, el estilo del líder. Sobre todo en un país como el nuestro, donde es muy común que el líder que llega quiera destruir todo lo anterior, o no basarse o no utilizar lo anterior. Esto se ve mucho en las empresas. Yo creo que es una cuestión básicamente de egos. Pero a nosotros nos pasa mucho ver un director, un CEO nuevo de una compañía que llega y hace todo de nuevo, y lo peor es que no hace un diagnóstico previo. Esto es muy común. Yo creo que primero hay que hacer un muy buen diagnóstico, hay que entender muy bien dónde uno está, qué es lo que hace falta, qué es lo que está pasando, armar un plan, cosa que no es tampoco tan común en nosotros, armar una buena planificación y después recién empezar a ejecutarla. Pero esto cambió muchísimo. Antes vos hacías la planificación vos como líder y no la compartías, vos fijabas los objetivos y no los compartías, vos manejabas tu institución, tu organismo, tu empresa sin compartir mucho, y hoy todo se hace en equipo. Yo una de las cosas que celebro que están pasando hoy es que este concepto de equipo, desde el gobierno, desde las empresas, de las instituciones, por lo menos en las que yo trabajo, veo que este concepto de equipo se está arraigando, se está haciendo fuerte. Y hay que entender que nosotros los latinos no tenemos idea de lo que es trabajar en equipo. Nosotros seguimos con un concepto de los años 80 que varió muchísimo, pero muchísimo. Hoy lo que es trabajo en equipo no es muy distinto a lo que nosotros conocemos. Pero los que le va bien trabajan en equipo, eso digo. Sin duda, hoy sin duda, porque es la forma de explotar al máximo la potencialidad de cada uno de los miembros de tu equipo. Antiguamente, hasta hace poco,
se pensaba que uno la tenía clara y era el que más sabía, entonces yo lideraba y los demás me tenían que seguir. Y hoy no, hoy realmente el concepto más moderno es que si vos tenés 20 personas en tu equipo, te puedo asegurar que lo que van a decidir entre los 20 siempre es mucho mejor que lo que pensaste vos originalmente. Lo que hacemos los líderes es compartir nuestras ideas, nuestros objetivos, nuestro plan para que los demás lo enriquezcan. Vos me preguntabas recién de los entrevistados del libro. Una de las primeras entrevistas que hicimos fue a una antropóloga muy, muy prestigiosa y conocida de Estados Unidos que se llama Ángeles Arrien. Y Ángeles, en un momento, cuando yo le estoy preguntando sobre el nuevo liderazgo y todo, ella me dice, bueno, hoy en día el liderazgo es una cuestión de reciprocidad. Yo al principio no lo entendí, porque reciprocidad para nosotros, en mi generación es, vos haces un trabajo y yo te pago. Vos haces un trabajo, yo te permito trabajar en mi compañía, que es muy reconocida en el mundo. Vos haces un trabajo te voy a y pagar yo... menos porque es muy reconocida en el mundo. También que pasa mucho. Pero la reciprocidad terminaba siempre siendo material. Y después cuando ella me explica bien el concepto, y yo realmente lo entendí, era una mujer que estaba a otro nivel, falleció hace poco, era una mujer una iluminada, y me dice, no, la reciprocidad es lo que cambió hoy. No cambió ni solamente el líder y el empleado, hoy cambió el nivel de reciprocidad. Antes la reciprocidad pasaba por estas cosas materiales que nombré recién, llegar a tener el coche de la compañía, llegar a tener acciones de la compañía, llegar a tener viajes de la compañía, etcétera, etcétera. Y hoy todo eso no es un condimento, es un poquito más de sal, un poquito más de pimienta. Hoy lo que quieren los empleados, el concepto de reciprocidad que ellos quieren es que uno los escuche, que uno los contenga, que uno los haga crecer, que uno se ponga en el lugar de ellos, que uno se interese por ellos. ¿Y está comprobado que haciendo eso el empleado o el ambiente o la vida de cada uno que está dentro de una empresa es mejor? Mira, en el nuevo liderazgo nosotros aportamos un montón de investigaciones sobre esto. Ya no es algo novedoso, ya hay muchas consultoras importantes, universidades importantes que han hecho estudios de cómo el bienestar en el trabajo afecta rápida y directamente la productividad. No solo la vida del empleado, sino la productividad. Es que una cosa lleva a la otra. Todo lo que dice el libro es básico, es ABC, es simple, lo que pasa es que lo hemos dejado de mirar. Mira, las empresas donde nosotros intervenimos, donde nosotros trabajamos, generalmente tienen malas encuestas de clima, la gente no está conforme, no entiende hacia dónde van, hay una distancia muy grande entre los gerentes, los jefes y los empleados. Estas son las situaciones más comunes. Y la productividad es mala, la productividad es baja, históricamente baja. Cuando empezamos a trabajar desde este lugar y con todas las técnicas que el nuevo liderazgo te enseña y te muestra acá que se pueden usar, las encuestas de clima explotan, la gente está mucho más contenta, hay mucho más compañerismo, para la política, deja de haber política, la cosa es mucho más constructiva, hay mucho más equipo de trabajo y no tanto grupo, y vos ves que la productividad sube, las ventas suben, el clima sube, absolutamente todos los índices en la empresa crecen muchísimo. Sí. ¿El empleado moderno necesita saber el final del proyecto? Digo, ahora hasta hace un tiempo el que trabaja entra y hace una función, o sea, como si fuese el trabajo de línea de una fábrica. Yo me pongo el auricular, sé que lo tengo que llevar desde acá hasta acá. No importa para qué o cómo se termina. ¿El nuevo empleado necesita saber el proyecto global para poder participar, opinar, o no es necesario? ¿No cambió todo? Mira, no solamente necesita tener el plano total, como vos decís, necesita tener el norte. Necesita el sí porque soy tu madre. Exactamente. Dame una explicación de por qué vamos ahí, qué voy a encontrar ahí, qué cosa diferente va a haber ahí y por qué debería yo seguirte ahí. ¿Cómo estoy seguro de que me vas a llevar? Somos un público que ha sido engañado ya muchas veces. Entonces queremos ver resultados, queremos ver y sobre todo somos una sociedad terriblemente ansiosa. Entonces queremos todo ya, lo queremos todo pronto, lo queremos todo inmediato. Yo creo que hay una gota importante en nuestro cóctel cultural de adolescencia, ¿no? De que queremos grandes cambios inmediatos, pero eso sí, yo desde mi casa tomándome un vaso de gaseosa mientras miro el partido. No me pidas que vaya a laburar, ¿no? Y esto es lo que está pasando hoy.
Hay mucha gente muy comprometida con tener una Argentina distinta, una empresa distinto, un club distinto, esto ya se está viendo mucho en clubes, un gremio distinto. Hay mucha gente queriendo esto y hay mucha gente que todavía no entendió hacia dónde vamos. Estamos justo en esa mitad y yo creo que lo mejor es que unos y otros nos sentemos y empecemos a ver cómo juntos construimos mejores instituciones. Bueno, pero ahí ya tenés, si vos crees que se sienten juntos, ya hay una parte que tiene que hacer algo que no quiere, que es sentarse con quizás una generación con la cual hasta ahora no le daba un lugar en la mesa. Es que es inevitable, yo entiendo lo que decís y es así, y es como vos lo contás. En el mundo empresarial es así. Hay unos que no se quieren sentar con los otros. Entiendo pero que el empleado quiere sentarse ahí con el que no se quiere sentar porque vos sos mi empleado y no tenés por qué. Y supongo que en Cancillería que vienen que si hablamos de sindicatos, la política también debe tener sus cosas arraigadas de... Bueno, pero lo que dice Martín es muy importante porque el concepto del Estado en el mundo cambió notablemente. Claro. El Estado no es el Estado que nosotros estudiamos de Weber, que era toda la gestión por parte del Estado, era autoritario, el liderazgo era de arriba hacia abajo. Nosotros, el Estado actualmente está presionado por los cuerpos subnacionales, es decir, por los gobiernos subnacionales, por los gobiernos supranacionales y por la participación de la sociedad civil que presiona de distintas maneras. El liderazgo en relaciones exteriores ahora tiene que ser horizontal, porque si no se entiende esto es imposible legitimar políticas de relaciones exteriores. Y en un lugar tan tradicional y yo diría tan estructurado como el gobierno y en particular la diplomacia, que tiene esto de la tradición, del respeto a la autoridad, en donde se ve mucho esta diferencia de la nueva generación con los embajadores institucionales, ¿no? Que es muy difícil, entiendo yo, sentarse a dialogar en esos términos, ¿no? Cómo la administración pública entiende a esta nueva generación y la incorpora en la administración pública. Es porque nosotros trabajamos mucho en políticas públicas el tema de resiliencia. Vos en el Estado generás una política pública y encontrás una dirección y resultados, y a los meses vuelve todo hacia atrás. Entonces el Estado es resiliente, va y viene y las iniciativas son frustradas, etcétera, ¿no? De manera que yo creo que el gobierno, en términos de liderazgo y en términos institucionales, tiene que pasar por el filtro de lo que Martín plasma en su libro y tiene que hacer una reconversión de liderazgos y de administración pública. Esto que vos generás como reflexión, Lorenzo, me trae a la memoria lo que comentaba también Martín Cañeque respecto de Merkel, que a mí me llama también. A mí me ha llamado desde el llano y sin ser un especialista como ustedes, me ha llamado la atención que es el liderazgo de Merkel. Merkel abre la frontera de Alemania, aparentemente para todos los que no somos alemanes, en contra de los intereses en cuanto al aplauso que le iba a generar por parte de los alemanes, que se iban a considerar invadidos por turcos, por todo lo que sea el sector sirio, que era la gran emigración, un fenómeno nunca visto bajo la luz del sol, que es que emigraban directamente pedazos de población de naciones enteras. Entonces, y sin embargo, no pasó. O sea, digamos, tal vez decreció o no su popularidad, pero Merkel sigue siendo un referente para los alemanes, siendo el responsable de esa entrada, digamos, y los alemanes siguieron pensando en quedarse, digamos, en el mercado común, en el mercado común, o sea, en la Unión Europea, no corrieron riesgo de Brexit, no. Fue muy interesante la demostración, tomando la reflexión de Martín Cañeque y la tuya, cómo el liderazgo, la gente, la población de un Estado, en lo público lo mira desde otro ángulo y hace otra lectura que supera las consideraciones de lo que podemos hacer un análisis crítico, más o menos especializado o no especializado, y cómo nos equivocamos en ese análisis, ¿no es cierto? Pensar que Merkel continúa ahí realmente es sorprendente prácticamente. Bueno, nos tenemos que ir porque viene la gente de Al Rojo Vivo, que deben estar eufóricos con un Independiente que se acerca y encima se cruza con Boca. ¿Volverá la marea roja?
No sé, pero yo espero que no. Bueno, le agradecemos mucho a Fernando Lorenzo, representante de Cancillería, por haber venido. Lo esperamos nuevamente. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y Martín Cañeque, El Nuevo Liderazgo, libro que se puede conseguir en varias librerías. En todas las librerías del país. Y cualquier empresa que quiera solicitar sus servicios se puede comunicar, lo buscan en las redes sociales. Él está presente como buen baby boomer que es. Muchas gracias, muy amables. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene a las 12 del mediodía en Café, Finanzas y Reflexiones. Chau. Auspició el Banco Piano. Es el momento de invertir. Consúltenos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.